¿Pecadora o apóstol? ¿Una prostituta arrepentida o una líder espiritual? Pocas figuras han generado tanto debate y fascinación como María Magdalena. Durante siglos, su identidad ha sido un auténtico rompecabezas, moldeado por la tradición, el arte y hasta la ficción. Pero, ¿quién fue en realidad? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Vamos a separar el mito de la evidencia, la leyenda de los datos históricos, para intentar reconstruir la identidad de una de las mujeres más importantes y probablemente más tergiversadas de la historia. Y es que el contraste es brutal. Por un lado tenemos la imagen que casi todo el mundo conoce, la pecadora arrepentida, la prostituta. Pero por otro, cuando vamos a los textos y a la arqueología, emerge un retrato totalmente distinto, el de una patrona con recursos, una apóstole e incluso una líder. Vamos a ver de dónde sale cada una de estas versiones. Muy bien, pues vamos al lío. Para empezar a investigar, lo primero es ir a la pista más básica que tenemos sobre ella. ¿Su nombre? A ver, Magdalena no era su apellido, sino que significa de Mardala, su ciudad. Y esto, que puede parecer un detalle sin más, en el siglo I es muy revelador. Que a una mujer se la identificara por su lugar de origen y no por su padre o su marido era rarísimo. Ya nos está sugiriendo que era una mujer con entidad propia, independiente económicamente. Y es que la vieja idea de que Magdalá era una aldea de pescadores sin importancia ha saltado por los aires gracias a la arqueología. Las excavaciones han revelado una ciudad próspera, cosmopolita, con una flota enorme de barcos, una industria que exportaba a la mismísima Roma y, ojo, no una, sino 2 sinagogas del siglo I. O sea, María Magdalena no venía de un sitio cualquiera, sino de un centro económico y religioso de primer orden. Y claro, este contexto de riqueza encaja como un guante con este pasaje clave del Evangelio de Lucas. Aquí se nos dice, negro sobre blanco, que María Magdalena, junto a otras mujeres de la alta sociedad, como la esposa del administrador del rey Herodes, estaban financiando el movimiento de Jesús con su propio dinero. Durante mucho tiempo, la gente se imaginaba a estas mujeres cocinando o lavando la ropa de los discípulos. Pero es que el verbo que se usa en el griego original, diakonein, en este contexto no significa servir la mesa. Significa proporcionar apoyo material, logístico. Vamos, que no eran sirvientas, eran las mecenas, las productoras ejecutivas, si me apuras, que hacían posible toda la operación. Pero es que su papel como patrocinadora es solo el principio. Su verdadera importancia se dispara, de verdad, en los momentos más cruciales de toda la historia. Fijaos en esto. Mientras casi todos los discípulos hombres huyen por miedo, los 4 evangelios, sin excepción, la colocan a ella al pie de la cruz. Los nombres de las otras mujeres cambian de un evangelio a otro, pero el de María Magdalena está siempre ahí. Para los historiadores, este consenso es una señal casi inequívoca de que es un hecho histórico. Y esto es clave. Ella no solo ve la muerte de Jesús, sino que se queda y observa dónde lo entierran. Se convierte en el testigo fundamental que conecta la crucifixión con la tumba vacía, asegurando que no hay un error, que el sepulcro que encuentran vacío es el correcto. Su testimonio es, literalmente, el eje sobre el que gira toda la narrativa de la resurrección. Es tan fundamental su papel que Jesús resucitado se le aparece primero a ella y le encarga una misión. Ve a mis hermanos y diles. Ella es enviada, es la primera apóstol, la que tiene que anunciar la noticia al resto de apóstoles. Por eso, figuras importantísimas de la Iglesia como Hipólito de Roma o Tomás de Aquino le dieron el título de Apostolorum Apostola. Ahí es nada, la apóstol de los apóstoles. Pero aquí la cosa se pone interesante, porque surge una tensión. Mientras los evangelios ponen a María Magdalena como la primera testigo, el texto cristiano más antiguo que conservamos, una carta de San Pablo, dice que el primero fue Pedro, y a ella ni la nombra. Esto huele a una pugna de poder en los primerísimos años del cristianismo sobre quién tenía la autoridad del primer testigo. Y aquí llegamos a la pregunta del millón. Si era una patrona rica, una líder y la apóstol de los apóstoles, ¿cómo demonios es posible que acabara pasando a la historia como una prostituta arrepentida? Bueno, pues gran parte de la culpa la tiene la frase de la que habían salido 7 demonios. Claro, en el siglo XXI oímos demonios y pensamos en pecado, en maldad, en lujuria. Pero en la cultura judía del siglo I, los demonios eran la forma de explicar enfermedades graves que no entendían, ya fueran físicas o mentales. Que Jesús la curara de 7 demonios significaba que la había sanado de una dolencia terrible y total, no que le hubiera perdonado 7 pecados. El remate del error fue fusionar en una sola persona a 3 mujeres que, en los evangelios, son completamente distintas. Se metió en una coctelera a María Magdalena, la testigo, a María de Betania, la amiga de Jesús, que lo unge, y a una pecadora anónima que también protagoniza una escena de unción.
y de esa mezcla salió una figura que nunca existió. Y tenemos la prueba del delito. Sabemos exactamente cuándo y quién lo hizo. Fue el Papa Gregorio Magno, en un famoso sermón del año 591, quien declaró oficialmente que estas tres mujeres eran, en realidad, la misma persona. Fue él quien conectó los 7 demonios con los pecados y de un plumazo transformó a la apóstol en la pecadora penitente, y esa imagen quedó sellada durante casi 1500 años. Pero la historia de su identidad no termina ahí, ni mucho menos. En épocas más recientes, su figura ha vuelto a estar en el centro de la polémica, con textos antiguos redescubiertos y teorías modernas de lo más explosivas. En 1945, el hallazgo de los evangelios gnósticos en Egipto nos mostró una visión completamente diferente. En estos textos, María Magdalena es la discípula favorita, la que recibe las enseñanzas más profundas. El famoso beso en la boca del que se habla no es romántico, era un símbolo para transmitir la sabiduría, la gnosis. Y claro, este protagonismo generaba un conflicto abierto con Pedro, que en estos textos aparece desafiando su autoridad. Y esto nos lleva directos al mito moderno, la idea de que Juana fue la esposa de Jesús y madre de sus hijos. Una teoría popularizada primero por libros como El Enigma Sagrado y que explotó a nivel mundial con el fenómeno del Código Da Vinci. Y por un momento pareció que la historia se confirmaba, cuando en 2012 se anunció el descubrimiento de un trocito de papiro que hablaba de la esposa de Jesús. Pero todo resultó ser un fraude. Una investigación periodística espectacular destapó que era una falsificación moderna muy sofisticada. Había errores gramaticales, un dialecto imposible para la época, y la prueba definitiva absolutamente genial es que el falsificador había copiado el texto de un PDF de Internet y había copiado hasta una errata que solo existía en ese archivo digital. Así que, una vez que desmontamos el mito antiguo de la prostituta y el mito moderno de la esposa, podemos ver cómo, por fin, la figura histórica y real de María Magdalena está siendo recuperada. Ha sido un camino muy largo. Empezó oficialmente en 1969, cuando el Vaticano corrigió el calendario litúrgico y separó por fin su figura de la pecadora. Pero el paso definitivo llegó en 2016, cuando el Papa Francisco elevó su celebración a la categoría de fiesta, igual que la de los apóstoles varones, y la nombró, formalmente, lo que siempre fue, la apóstol de los apóstoles. Así que, después de todo este recorrido, la pregunta final queda en el aire. Tras casi 1500 años de un malentendido histórico que silenció su verdadero papel, ¿estamos por fin recuperando la figura real de María de Magdala, la líder, la patrona, la primera testigo de la resurrección? Todo apunta a que finalmente la apóstol ha vuelto.